puesto excusas. ¿Te ha pasado alguna vez? No hace falta que me contestes, tú piensas, ¿te ha pasado alguna vez? Pues mira, lo siento, no puedo ayudarte, o lamento, no podré ir a lo que me pides. A todos nos ha ocurrido en algún momento y no sabíamos cómo hacer, y hemos puesto ¿el qué? Una excusa. Bien. Ahora voy a hacer una pregunta un poco más directa. ¿Y has puesto alguna excusa cuando entendías que algo importante se te pedía en la obra de Dios? En el reino de Dios, en la iglesia del Señor. Y tú sabías que Dios te estaba pidiendo eso. Y tú sabías que era tu responsabilidad. Y tú lo sabías muy bien. Pero, por lo que fuera, decidiste poner una excusa. O simplemente mirar a otro lado. O tal vez intentar olvidar que lo que te pedía Dios era seguir y tú no querías hacerlo. ¿Te ha pasado alguna vez? No me contestes. Yo quiero que pienses en esto, porque vamos a hablar en esta mañana de un hombre que probablemente es el hombre más importante del Antiguo Testamento, el hombre más trascendente, su ministerio, su obra, para el pueblo hebreo, pero también para toda la cristiandad, ha tenido una relevancia extraordinaria, hasta el punto que él es participante de los primeros 5 libros de la Biblia, y además fue el hombre usado por Dios para hacer que su pueblo esclavo pudiera ser librado de la esclavitud y comenzara su camino, su peregrinaje a esa tierra prometida. ¿Cómo se llamaba? Moisés. ¿Cómo? Moisés. Moisés. De Moisés se ha hablado mucho y de Moisés se aprende muchísimo, de su vida, de su enseñanza, de su testimonio, de su autoridad, de muchas cosas. Pero no siempre recordamos que Moisés puso unas cuantas excusas porque no quería servir al Señor como el Señor le estaba demandando. Nosotros, cuando leemos a ese gran hombre de Dios, decimos, bueno, qué tremendo personaje, qué fe, qué valentía, incluso fue capaz de presentarse directamente delante del faraón, qué hombre. Pero sin embargo, no siempre recordamos que cuando Dios le llamó, él no quería ir. Cuando Dios le dijo que hiciera la obra que el Señor le encomendaba, él no tenía ninguna gana ni ningún deseo de obedecer. ¿Y sabes lo que hizo Moisés? Puso 5 excusas a Dios. ¿Cuántas excusas habrás puesto tú? O cuántas excusas he puesto yo a Dios, eso lo sabe el Señor. Pero Moisés puso 5 excusas, 5 pretextos para ver si lograba convencer a Dios para que enviara a otro para no ir él. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1, y vamos a leer el llamamiento de Dios a Moisés, ese hombre que fue educado, como todos sabemos, desde su niñez en Egipto, que fue enseñado a través de los maestros más importantes de Egipto, que incluso fue educado para ser un personaje importante, incluso tal vez en algún momento podría haber llegado a ser sucesor del propio faraón. Él era hebreo, pero por circunstancias que todos ya conocemos, terminó siendo desde niño educado con los egipcios.
Pero ahora aquí encontramos a Moisés 40 años después, habiendo huido de Egipto, habiendo perdido todo su poder, habiendo perdido todos los privilegios que tenía. Prácticamente había pasado de ser un personaje importante con criados y con la guardia real que le protegía y con la autoridad que tenía, había llegado simplemente a ser un pastor de ovejas en montañas y desiertos, y así durante tantos años, que su autoestima había bajado hasta el punto de que no se consideraba capaz de servir a Dios. Y es en ese momento, después de muchos años en el desierto y de muchos años como pastor de ovejas, que Dios le llama a esa labor extraordinaria que todos hemos leído en la Biblia y hasta hemos visto más de una película sobre el asunto. Capítulo 3, versículo 1 dice así la palabra del Señor: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ahí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que Moisés iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Y Dios le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Vamos a volver a este último versículo, porque este es un llamado importante. Fíjate lo que el Señor le dice: ven, por tanto ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. ¿Y qué hizo Moisés? Llevaba muchos años, según la tradición judía, había estado 40 años en Egipto, y ahora llevaba 40 años en el desierto y en las montañas, apacentando ovejas, por lo que Moisés había perdido, como decía al principio, toda prepotencia, todo orgullo, todo el sentimiento de importancia. Y tantos años, si seguimos al pie de la letra la tradición judía, son muchos, tantos años tratando con ovejas y en el campo y en la montaña y sin ningún tipo de, o con una pequeña relación con los nómadas y con gente así, le había hecho como creer que ya Dios no le podía usar. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú te has encontrado alguna vez en un momento en tu vida, por las dificultades, por las adversidades de la vida, por lo que sea, en donde has dicho: realmente Dios no me va a usar, no me puede usar, porque yo ya no seré capaz de cumplir la voluntad del Señor? ¿Te ha ocurrido algo parecido?
Piénsalo por un momento. Yo quiero que reflexionemos juntos en esta mañana, porque, mira, hermano, la Biblia nos habla que la salvación es por fe, pero el fruto y la vida en abundancia que Dios demanda es por obras. Es decir, la fe me salva, pero si yo tengo a Cristo, yo tengo que hacer y no solo saber. Y hay muchos cristianos que se conforman con saber cosas de Dios, pero a la hora de la verdad no mueven un dedo por el Señor. Y cuando saben que Dios les está demandando algo, miran a otro lado, disimulando, como si de alguna manera pudiera ocurrir que podemos engañar a Dios. Bueno, nosotros podemos disimular unos con los otros, pero la pregunta es, ¿se puede disimular delante de Dios en lo que Dios te demanda? Hemos leído claramente que el Señor llama de una manera sobrenatural a Moisés y le dice: te enviaré al faraón para que saques de Egipto mi pueblo, a los hijos de Israel. Pero ahora vemos la respuesta de Moisés a partir del versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Primera excusa: falta de capacidad. ¿Quién soy yo? ¿Cómo voy a ir yo a una labor tan importante? Bueno, si tú le dices eso a Dios en un acto de humildad, pero por otro lado con el deseo de servir, pues es una buena cosa. Señor, no valgo para esa labor, no tengo suficiente capacidad, pero en tu nombre voy a obedecerte. Bien, si haces eso, gloria a Dios. Pero el problema de Moisés es que con su falta de capacidad, lo que está poniendo realmente es un pretexto. Lo que realmente Moisés está queriendo decirle al Señor: mira, Señor, yo no estoy cualificado para eso. Cuando tenemos pretextos delante de Dios, los pretextos nos llevan a falta de bendición siempre. Siempre. Y antes o después, esa falta de bendición también repercute en nuestra vida natural, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra economía, en infinidad de cosas. Queramos o no pensar en esto, la desobediencia, consciente o inconsciente, o bajo un pretexto elaborado, nunca trae bendición de Dios. ¿Quién soy yo? Bueno, pues efectivamente tú puedes ser que seas poca cosa y que yo sea poca cosa, pero si es Dios el que te llama, la pregunta es: ¿no te dará la capacidad Dios para servirle? ¿No te dará Dios la fuerza para servirle? ¿No te dará Dios la inteligencia para hacer lo que Él demanda? Evidentemente la respuesta es sí. Así que la primera excusa, falta de suficiencia, falta de capacidad, era una excusa que no era válida. Si Dios te ha llamado a hacer algo para Dios, sea lo que sea, hazlo, porque si no, no vas a tener bendición. Si Dios te está llamando a que evangelices, aunque sea en el nivel más pequeño que podemos hacer, porque obviamente hay algunas personas que tienen dones evangelísticos y que nos sorprenden a los que no tenemos ese don, pero si Dios te está demandando algo, hazlo, porque Dios te da la capacidad. Si Dios está dándote una responsabilidad en algún ministerio, en alguna labor, en alguna acción en la iglesia, deja de excusarte. Deja de decirle a Dios: Señor, mira que no tengo fuerza ni capacidad. Porque realmente Dios no te está diciendo que tengas capacidad. Dios te está diciendo que hagas tu parte y Él te dará la capacitación. ¿Estamos de acuerdo? Así que ante esa primera excusa decimos: no nos vamos a excusar delante de Dios. Por favor, no te excuses más. No te excuses más. Si Dios te demanda algo, hazlo, porque te va a bendecir tu vida, tu ministerio, tu labor, tu familia. Y al final dirás:
qué glorioso es servir a Dios. Porque oirás, y no digo audiblemente, pero sentirás que Dios dice: bien, buen siervo y fiel. En poco fuiste fiel, en mucho te pondré. Segundo pretexto, ¿lo vemos en la Biblia? El primero es falta de suficiencia. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón? Vamos a ver el segundo pretexto, ya lo encontramos en el capítulo 3, pero vamos al versículo 13, por favor. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo: Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán: ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les responderé? La segunda excusa la podríamos llamar falta de conocimiento. No estoy preparado. Yo he escuchado a hermanos decir: yo no puedo evangelizar porque no estoy preparado, por ejemplo, ¿no? No estoy preparado. Si me preguntan algo que no sé, ¿qué les voy a responder? ¿Alguna vez te has encontrado con alguien así? ¿Qué les voy a responder si yo no sé? Pero es que no eres tú, es Dios el que te usa. Es que no es tu conocimiento. Es que el Señor ha dicho que cuando tengamos que dar razón de nuestra fe, Él mismo promete incluso poner palabras de sabiduría en nuestro corazón. Así que, querido hermano, lamento decirte que si en algún momento tú mismo le has querido engañar, engañar a Dios, perdóname, tú mismo te has querido a ti mismo autoengañar, para no servir a Dios, la respuesta es: no hay bendición en la desobediencia. ¿Qué le responderé, Señor? Pues lógicamente el Dios que te está llamando también te va a poner el conocimiento, la sabiduría. Sí, pero es que a veces hay preguntas muy complicadas, muy difíciles. Bueno, ¿y si Dios existe? ¿Y dónde está? Y bueno, ¿y el mal? ¿Y el bien? ¿Y lo otro? ¿Y lo demás allá? Es que Dios no te llama para ser teólogo. Dios te llama para servirle. Sabiduría no es lo mismo que conocimiento. Tú puedes tener un conocimiento profundo de algo y sin embargo no servir a Dios. La sabiduría es que Dios pone las palabras para que la persona que necesita saber pueda también ser bendecida y pueda también ser edificada por el Señor usándote a ti. Porque al final, los que ganaron al mundo entero hace 2000 años, esos 12 apóstoles, ¿cuánta teología tenían? ¿Cuántos años de universidad tenía Pedro? ¿Sabes en qué universidad había estudiado Pedro? En la Universidad de la Pesca. Había pasado años pescando, cosa que es, por cierto, un oficio muy loable, pero no es de gran conocimiento filosófico. Uno puede filosofar sobre los peces, ¿no? Los grandes, los pequeños, en qué parte del mar hay más peces, menos. Y sin embargo, Pedro, como un ejemplo, fue el más grande de los 12. Espiritualmente hablando, ¿se entiende? Espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque el Señor no me llama a tener un conocimiento profundo, y si algunos pueden tener ese conocimiento, gloria a Dios también, pero servir a Dios lo que implica es corazón y no teoría. Por eso he visto que muchos hermanos con su testimonio llegan mucho más a otras personas que con elucubraciones filosófico-teológicas que en ellos mismos entienden. Llega mucho más a una persona que no conoce al Señor. Por ejemplo, el testimonio que he escuchado a Marlene, hija, que sé que no ha estudiado teología, no sé, a lo mejor un día lo hace, que sé que tampoco tiene muchísimo conocimiento bíblico, aunque sé que como es una hermanita estupenda de la Biblia y ama al Señor, pero yo sé que no tiene mucho conocimiento bíblico. Pero sin embargo, lo que nos acaba de decir llega enormemente. ¿Por qué? Porque es irrefutable. Si Dios te ama y te sana, no hay más argumento. Amén.
Y es que ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Que mira, yo no sé. Pero te voy a decir una cosa, Dios me ha transformado, me ha cambiado. Dios me ha hecho feliz, Dios me ha dado salvación. Ahora sé que de verdad merece la pena conocerle. No se necesita mucha teología cuando uno habla de su vida, de su corazón. ¿Sí o no? Así que la segunda excusa tengo que lamentablemente decirte que no sirve. Si Dios te ha llamado a evangelizar, evangeliza. Si Dios te ha llamado a consolidar, consolida y déjate de poner pretextos. Si Dios te ha llamado a visitar a un enfermo, visítalo. ¿Y qué le voy a decir al enfermo? Háblale de los testimonios de tu propia experiencia y verás cómo edificas y bendices al necesitado. Mira, cuando yo estaba enfermo, me edificaba mucho más una persona que me dijera Dios es bueno y te ama y quiere ayudarte, que no un teólogo. Yo he estudiado teología y la verdad que está muy bien. Yo creo que hay personas que tienen que estudiar teología y hay personas que además tienen que prepararse, porque estamos totalmente de acuerdo que eso es necesario. Pero ¿qué quieres que te diga? Cuando uno tiene necesidad, lo que necesita es un corazón sincero. Un corazón que te habla de su experiencia, que te habla realmente de lo que él vive. Por eso, aunque el conocimiento bíblico, me refiero, es importante, servir a Dios no necesita un gran conocimiento. Necesita un gran corazón. Repito, no un gran conocimiento, sino un gran ¿qué? Corazón. Así que esa excusa no es válida. Si Dios te llama, sírvele en lo poco o en lo mucho. No, es que yo tengo poco tiempo, pues sírvale en el poco tiempo que tienes. No, es que yo solamente tengo carga por los enfermos. Yo a veces escucho a personas que dicen, es que tengo carga por los enfermos. Pues hermano, vete a visitarlos. ¿O no? No, es que yo tengo carga por mis vecinos y no sé qué. Pues ve a ver, pues háblales. Invítales a tomar un café a casa. No, es que yo tengo carga por... Pues adelante. Porque la carga la pone Dios. Muchas veces la carga es un llamado de Dios. Amén. Porque no es decir, bueno, si Dios me habla audiblemente, entonces le sirvo. No, es que ya Dios me ha hablado. ¿Sabes cómo me ha hablado Dios? Por su palabra. No hace falta que Dios me envíe un arcángel para decirme, por ejemplo, que tengo que ser luz a las personas o que tengo que ser testimonio a otros. No hace falta. ¿Por qué? Porque ya me lo ha dicho. ¿En dónde? En su palabra. Así que la segunda excusa, falta de conocimiento, ¿es válida o no es válida? No lo es. Tercer pretexto. Ahora vamos al capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió y dijo: ellos no me creerán, ni oirán mi voz, pues dirán, no se te ha aparecido Jehová. ¿Alguna vez has sentido esa falta? Podríamos llamar, este pretexto le podríamos llamar falta de autoridad espiritual. No me van a creer. ¿Para qué me voy a esforzar? Como no me van a creer, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a ver a los enfermos? Si seguro que no creo. Pues para eso me quedo en casa viendo Telecinco, ¿no? Ya sabéis que Telecinco me encanta, ¿no? ¿Para qué voy a evangelizar si nadie quiere creer en Dios? Oye, pues me tumbo en la cama que hace calorcito y me come ventilador. Total, ¿qué manda? Si voy a salir de aquí y no van a creer, ¿qué te parece? ¿Para qué voy a llamar por teléfono a un hermano que está triste o necesitado, que yo sé que me necesita? Si seguro que la verdad no tengo autoridad suficiente, a lo mejor va a decir que pesado y mejor no le llamo. Y a lo mejor Dios quería usarte a ti, para bendecir a otro. Así que esta excusa, falta de autoridad que Moisés expresaba al Señor, tampoco es válida. Es más, el Señor incluso, fijaos lo que hace. En capítulo 4, lee conmigo un poquito en el versículo 2. Bueno, lee 1. Entonces Moisés respondió y dijo: ellos no me creerán ni oirán mi voz, pues dirán, no se te ha aparecido Jehová. Y ahora Dios le demuestra su poder y le dice: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Le preguntó Jehová. Una vara, le respondió Moisés. Échala al suelo, le dijo Jehová. Él la echó al suelo y se convirtió en una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Él extendió su mano y la tomó, y volvió a ser vara en su mano. Esto parece un misterio, una cosa extraña, ¿no?
¿Por qué hace eso? Pues porque se iba a enfrentar con brujos, se iba a enfrentar con magos en Egipto. Y Dios le quería demostrar a Moisés: si yo te llamo, yo te doy autoridad. Y si yo te llamo, aunque tú no tienes poder, yo puedo hacer hasta que de un palo se produzca un milagro. Porque soy yo quien te he llamado. ¿Me explico? Así que, querido, eso le falta autoridad. Olvídalo. Porque si Dios te llama, la autoridad es de Dios. No te sirves a ti mismo, ni hablas en tu nombre. Lo haces para que otros sean bendecidos. Y como dice la Escritura, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y no hay mejor bendición, entre otras muchas, por supuesto, que dar tu corazón, tu tiempo, tu amor, tus dones, para que otros sean bendecidos. Amén. Vemos otro pretexto. Cuarto pretexto. Porque claro, resulta que Moisés estaba intentando escaquearse, pero el Señor le iba poniendo claras las cosas, ¿no? Así que ya Moisés dice, bueno, pues la verdad es que no quiero, no sé, ahora qué decirle al Señor, que al final a ver si voy a tener que ir, si no quiero, con lo gustito que estoy aquí con las ovejas en el desierto, dando vueltas, paseando, y no ahora me voy a enfrentar yo con el faraón. Así que le dice algo que por cierto era real. Mira lo que dice el versículo 10 del capítulo 4. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Buena excusa, ¿no? Señor, si soy casi tartamudo, ¿cómo voy a ir a hablar a los egipcios? Y además, aquí no lo dice, pero en el contexto es evidente. Llevo ya 40 años casi hablando a las ovejas. Si yo simplemente con un ruido, vosotros habéis visto algún pastor, es muy interesante, ¿no? Yo he visto algunos, ¿no? Y hacen un sonidillo, el que sea, ¿no? Y las ovejas inmediatamente miran al pastor. Es increíble, ¿no? Hacen un sonido y las ovejas van a mirar al pastor, ¿no? A ver, esto no ocurre con los pastores de las iglesias que dicen algo y los cristianos no le hacen ni caso. Pero estoy hablando de pastores de ovejas verdaderas, de esas que sí obedecen, ¿no? Los pastores de almas tenemos bastante problema para que nos hagan caso, pero bueno, eso es otra historia que ya os contaré en otra predicación. Lo cierto es que Moisés no tenía elocuencia, pero claro, aunque no tenía elocuencia, cuando estaba en Egipto, hacía así y venía el criado, porque él había sido educado en la corte, había sido educado en un estrato elevado socialmente hablando. Pero ahora estaba con ovejas, ahora estaba con nómadas, que casi no sabían, bueno, no, es que casi no, ninguno sabría, por supuesto, leer ni escribir, y me imagino los dialectos que hablarían, ¿no? Así que Moisés le dice: mira, Señor, soy tartamudo y además llevo tantos años, uno lo dice, pero eso está en el contexto, llevo tantos años ya aquí, que no voy a poder convencerles porque no tengo capacidad, al final no tengo suficiente autoridad, pero tampoco tengo palabra, no tengo elocuencia. ¿Qué te parece? ¿Esa excusa será válida? Por fin el Señor le dirá a Moisés: venga, vale, Moisés, me has convencido. ¿Tú qué opinas? Venga, vale, Moisés, me acabas de convencer. Voy a enviar a otro porque me di cuenta que tú no vas a poder hacer. ¿Le dijo eso Dios a Moisés? Menos mal que no, porque después de miles de años el pueblo de Israel fue bendecido gracias a un hombre como fue él. Mira, hermano, el Señor no dice que hagas cosas en tu nombre. El Señor dice que las hagas en su nombre. Amén. El Señor no dice que tú les convenzas con tu elocuencia. El Señor dice que Él pondrá palabra en tu vida. De hecho, le dice el Señor a Moisés, yo entiendo que el Señor está un poquito ya aburrido de Moisés, sinceramente.
Yo me imagino que si yo fuera el Señor, menos mal que yo no era el Señor, ¿no? Habría cogido a Moisés y le habría dado un tortazo y le habría dicho, venga, quédate ahí en el desierto, que no sirves para nada. A lo mejor ya habría hecho, y para nada porque para usar término vallecano, ¿no? Para nada. Pero resulta que el Señor tiene mucha paciencia. Tengo una buena noticia contigo y conmigo. El Señor tiene mucha, ¿qué? Paciencia. Y aunque has tenido bastantes excusas, todavía el Señor que tiene paciencia. Y le dice el Señor a Moisés, versículo 11, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir o de hablar. Amén. Lamento decirte que esta excusa tampoco sirve. Amén. Oye, hago un paréntesis, ¿no? Nos queda poquito, pero hago un paréntesis. De estas excusas, aunque sea con otros matices, con otros puntos, con otros énfasis, ¿en cuántas te has sentido en algún momento identificado? Piénsalo un momento. Y todavía peor, ¿cuántas veces has dicho, habría que hacer esto en la iglesia, pero tú no has movido un dedo? ¿Te ha pasado alguna vez? Versículo 12. Ahora pues ve que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. ¿Por qué no le dices hoy al Señor, Señor, no quiero más excusas, dame fuerzas? ¿Qué te parece? ¿Sabes lo que ocurre? Hay un verdadero problema en nuestra vida. Y es un problema que no podemos cambiar. Y es que nuestra vida es muy corta. Y es que lo que no hacemos hoy, ya hemos perdido la oportunidad. Es que lo que no hicimos en el año 2015, ya no podemos hacerlo. Es verdad que Dios es paciente y Dios nos da nuevas oportunidades, pero ya eso pasó. ¿Tú te has dado cuenta cómo pasa la vida? ¿Tú te has encontrado alguna vez diciendo, ay, a ver si un poquito más adelante me animo, o me esfuerzo, o hago esto o lo otro, ay, yo tengo que servir a Dios, pero, ay, Señor, el Señor me conoce, ay, Dios mío, es que soy tan débil? ¿Qué te pasa? Es que la vida es como un soplo. Y a veces miro atrás y digo, Dios mío, tantos años han pasado ya y no volverán. Claro, la eternidad es un regalo de Dios, pero lo que yo no aproveché para Dios, lo perdí. Y las bendiciones que no llegaron, y esto te lo repito varias veces en esta predicación, y las bendiciones que no me llegaron por mi culpa, por desobediente, también las perdí. No estoy hablando de perder la salvación. La salvación es otra cosa. Pero bueno, hemos hablado de 5 excusas, ¿no? Pues solo hemos hablado de 4, nos falta una, ¿no? ¿Te parece? ¿Cuál es la quinta? Pues mira, la quinta es la más sincera. La más sincera de todas es la quinta. ¿Por qué? Porque la quinta es que no, Señor, que al final todo el evangelio es un rollo, son excusas, lo que pasa que no quiero ir. Esa es la quinta excusa, y la verdadera. Y qué triste. Claro, lo dice de otra manera, porque Moisés intenta disimular un poco, ¿no? Como pasa a todos.
No le vamos a decir al Señor, Señor, que no quiero, Señor, que no quiero evangelizar, Señor, que no quiero hacer esto. No, le ponemos un poquito, lo adornamos a ver si convencemos al Señor. Bueno, pues mira la quinta excusa. La quinta excusa está en el versículo 13. Y él dijo, Moisés dijo, ¡ay, Señor! Eso no se nos da de maravilla. ¡Ay, Señor! Para disimular, ¿no? ¡Ay, Señor! Y para que se compadezca de nosotros, ¿verdad? ¿Te ha pasado alguna vez? ¡Ay, Señor! Pues mira, ¡ay, Señor! Envíate, ruego, a cualquier otra persona. Creo que en la del 60 dice, envía a quien tengas que enviar. Dice en la del 60. Otras versiones dicen, mira, Señor, envía a otro que yo no voy. Bueno, para el caso es lo mismo. Esa excusa se llama falta de ganas, que esa es la verdad al final. Falta de ganas. Porque si el Señor dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no hago lo que Él me pide, es por falta de ganas. Envía a otro, por favor. Envía a otro. Total, al final, yo me acuerdo que más de una ocasión he hablado hasta con Dios y estas cosas. Bueno, al final, y si no se evangeliza, bueno, el Señor sabe. El Señor ya sabe quién se va a salvar, quién no. Porque nosotros tenemos pretexto. No diga Nieves, Nieves es una santa, todas las excusas las pongo yo. Pero como ponemos excusas para todo, hasta para evangelizar, decimos, bueno, al final si no sabe quién se va a salvar, así que si no le evangelizo yo, ya irá otro, ¿no? Querido, no perdamos el tiempo. Y me pongo a mí porque yo soy experto también, como tú y como todos, en excusas. Yo no estoy aquí exhortándote ni poniéndome a mí como un ejemplo. Falta de ganas. ¿Qué ocurrió? Que el Señor se enfadó. ¿Tú sabías eso? Si no lo sabías, léelo conmigo, por favor. Versículo 14, capítulo 4. Entonces Jehová se enojó. ¿Dice eso? Se enojó. ¿Y contra quién se enojó? Contra el que pone las excusas. Ahora yo cuando leí este texto y cuando en algún otro momento he compartido de estos pasajes de la Biblia, me he hecho una pregunta a mí mismo y me la he hecho en otras ocasiones también, y es: ¿cuántas veces el Señor estará enfadado conmigo? ¿Cuántas veces el Señor se habrá enojado conmigo? Y ahora yo te pregunto, ¿se sentirá Dios contento con tu labor en la iglesia? ¿En su obra? ¿En lo que Él demanda? ¿En los dones que te ha dado? Tampoco te preocupes mucho. Fíjate que el Señor nunca nos pide grandes cosas. Si el Señor nos comprende. El caso de Moisés es un caso excepcional. Pero en la mayoría de los casos el Señor nos pide cosas pequeñas. ¿A cuántos aquí le ha pedido el Señor? Mira, deja todo absolutamente y vete a predicar a un lugar remoto de África. Y allí, sin dinero y sin nada, predica a todos los africanos que yo proveeré milagrosamente. ¿A cuántos le ha llamado Dios para eso? Voy a levantar la mano. ¿A nadie? ¿A ti te ha llamado? Pues no sé qué haces aquí, prepara las maletas. El Señor generalmente nos llama en esas pequeñas cosas que le glorifican. En poco fuiste fiel, en mucho te pondré. Es más, para irme a África
evangélica, primero tendría que tener valentía para predicar a mis vecinos, ¿no? En el aniversario de Leganés hicieron una obrita de teatro, ¿no? Donde aparecía una persona que decía: el Señor me ha llamado a las naciones. Y entonces en la obrita de teatro venía una hermana y decía: oye, ¿puedes acompañarme a que voy a limpiar la iglesia? ¿Yo? No, yo porque tengo que ir a las naciones, ¿no? Ay, qué bien que voy a ir a las naciones. Luego llegaba otra hermana y le decía: oye, mira que hay una persona enferma en la iglesia, ¿puedes acompañarme? ¿Cómo voy a ir a acompañarme yo? Yo tengo que ir a las naciones. Y así transcurría la obrita, y aquellos que hacían esas pequeñas cosas eran bendecidos, pero la de las naciones, ya sabes lo que pasó, ¿no? Se quedó, como dice el dicho, compuesta y sin novio, porque el Señor no te llama a grandes cosas cuando no hace las pequeñas. Pero qué bueno que el Señor no me llama a hacer enormes cosas, que es un esfuerzo personal. El Señor me llama a que sea fiel, a que ponga corazón. Amén. Bueno, esta historia termina bien, porque al final Moisés, después de la quinta excusa, ya se dio cuenta de que no podía seguir diciendo no, y obedeció al final al Señor. Y gracias a un hombre con una autoestima muy baja, que se sentía incapaz, que se sentía sin conocimiento, que pensaba que no tenía autoridad, que era tartamudo y que no tenía ni ganas, Dios rescató a cientos de miles de hebreos. Y Dios dio una legislación a un pueblo gracias a ese hombre. Y Dios dio una autoridad y una bendición extraordinaria a través de ese hombre que parecía tan poca cosa. ¿Sabes por qué? Porque era Dios, no Moisés, el que hace la obra. Por tanto, yo termino diciéndote: si te sientes incapaz, el Señor hoy te dice: yo te daré la capacidad, pero tú tienes que querer. Yo te daré la capacidad, pero tú tienes que querer. Si te sientes sin conocimiento ninguno, ay, ¿qué les voy a contestar? No sé, es que yo soy tan pobre, pobrecito de mí, que no sé. El Señor te dice: mi espíritu te dará sabiduría. Si te sientes sin autoridad, ay, pobre de mí, el Señor te dice: la autoridad la tengo yo, usándote. Si dices: soy medio tartamudo, no soy elocuente, no sé hablar en público, ¿no? El Señor te dice: pondré palabra en tu boca. Y si al final eres sincero y le dices: no tengo ganas, el Señor te dice: arrepiéntete de una vez.